Buenos días, hoy 15 de julio de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 27 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Hago constar que se encuentra presente el magistrado Vicente Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala. También nos acompaña el magistrado Alejandro Santiago Rivera, magistrado supernumerario, quien cubre la cuarta sala, quienes con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente en términos del artículo 10 del reglamento interior de nuestro tribunal contencioso para sesionar. Asimismo, magistrado, hago el conocimiento de este pleno que la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp en tiempo me informó que no podría asistir a la sesión por cuestiones de salud. Y también me pidió que les informara que retira del orden del día de la sesión la ponencia relativa al TOCA 215/15 PL, magistrado. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo que el orden del día propuesto originalmente estaba comprendido por 21 ponencias, además de la lista de asistencia y la declaratoria de quórum, retirándose la ponencia ya señalada, cuyos tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día. Y por último, asuntos generales, documento que oportunamente les fuera remitido a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Ha sido aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de ponencias para desahogo de esta sesión, procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. Primeramente, haremos referencia al punto o la marcada con el punto tercero del orden del día, que corresponde al TOCA 104/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia emitida el 29 de enero de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 936/tercera sala/14. Como antecedentes podemos señalar que con fecha 14 de marzo de 2014, el director de ingresos de la Tesorería de Celaya, Guanajuato, requirió al accionante del proceso administrativo el pago de la cantidad de 47,164 pesos con 23 centavos, debido a un adeudo por haber sido beneficiado con la ejecución de una obra pública. Bajo ese panorama, el ciudadano agraviado demandó la nulidad del requerimiento del pago aludido y en su capítulo de pretensiones solicitó lo siguiente: la nulidad del requerimiento de pago y la caducidad del crédito fiscal derivado del adeudo de contribuciones por ejecución de obra pública, expidiéndose la constancia respectiva. El asunto fue turnado a la tercera sala, quien determinó el sobreseimiento del proceso por allanamiento de la autoridad. Declaró que el sobreseimiento derivaba del reconocimiento parcial del derecho solicitado y no se reconoció la pretensión del actor consistente en que se declarara la caducidad del crédito derivado del beneficio obtenido por la ejecución de la obra pública. Inconforme con dicho fallo, la parte actora interpuso recurso de reclamación exponiendo que se debió haber reconocido su derecho consistente en el reconocimiento de la caducidad del crédito fiscal, ya que la autoridad se allanó a su demanda. El agravio, donde expone que se debió haber reconocido su derecho consistente en la caducidad del crédito fiscal, a criterio de esta ponencia, es fundado en atención a los siguientes argumentos. Acorde a los artículos 39 y 229 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato, el crédito que se deriva con la ejecución de una obra pública es exigible al momento en que se recibe el beneficio, esto es, cuando se ha ejecutado la obra de referencia. En su escrito inicial, la parte actora sostuvo que la obra pública se ejecutó en el año 2008, esto es, que el beneficio lo recibió en esa anualidad,
y que por ende el crédito podía exigirse en ese año. En la contestación de la demanda, la autoridad no debate esta aseveración hecha valer en el capítulo de agravios, es decir, que la obra pública tuvo lugar en el año 2008 y consecuentemente se hace efectivo el apercibimiento que previene el párrafo tercero del artículo 279 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Esto es, se concluye que la obra pública fue ejecutada en el año 2008. Así las cosas, si la obra pública fue ejecutada en el año 2008, el beneficio se obtuvo en esa anualidad y el crédito fiscal era exigible en esa misma fecha, de tal suerte que si el requerimiento de pago se realizó el día 14 de marzo de 2014, es claro que se realizó cuando el crédito que lo originó ya había caducado, conforme a lo establecido por el artículo 39 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. En el orden de ideas precisado, lo procedente es revocar la resolución dictada por el ACUO, quedando de la siguiente manera. Se agrega a lo resuelto el reconocimiento del derecho consistente en que la autoridad demandada en el proceso de origen, con motivo de su allanamiento, debe emitir constancia de no adeudo derivado de la ejecución de la obra pública de Marras, en virtud de que el crédito fiscal de referencia ha caducado. Señores magistrados, está a su consideración este proyecto. ¿Desean hacer algún comentario? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión. A continuación, haré referencia a la resolución enlistada en el punto cuarto del orden del día, que corresponde al toca 194/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el apoderado legal de la parte actora, en contra del acuerdo emitido el 6 de marzo de 2015 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1835/tercera sala, -15, por el que se negó la suspensión del acto impugnado. Como antecedentes, podemos señalar que la parte actora solicitó la suspensión del acto impugnado con la finalidad de que las cosas permanecieran en el estado en que se encuentran, esto es, que no se le afectara en los derechos que emanan de sus concesiones. Por su parte, el ACUO determinó negar la suspensión debido a que, de otorgarse la misma, se afectaría el orden público y el interés social, como se aprecia en la siguiente, a continuación. En virtud de lo anterior, se interpuso recurso de reclamación bajo el argumento de que con la suspensión no se afectan el orden público y el interés social. El agravio que esgrime el recurrente, donde arguye que el ACUO debe conceder la suspensión solicitada, ya que no se afecta el orden público y el interés social, a criterio de esta ponencia, es infundado. Por lo siguiente, el artículo 269 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que no podrá otorgar suspensión del acto impugnado si con ello se causa un perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo. El orden público y el interés social no son nociones jurídicas que vayan implícitas al contenido de un cuerpo normativo o a un grupo de ellos. En todo caso, para el supuesto del otorgamiento de una suspensión, el orden público y el interés social son extremos que deben evaluarse con relación a cada caso en estudio. Así pues, es viable aseverar que la afectación al orden público y el interés social no se actualiza siempre de la misma manera en tratándose de ciertas disposiciones jurídicas, sin que, atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que se estudia, pudiere o no actualizarse dicha afectación. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia intitulada Suspensión, nociones de orden público y de interés social para efectos de el servicio, hasta aquí la cita, el servicio público de transporte urbano y suburbano es una actividad encomendada originariamente a los municipios, quienes se aseguran que éste se preste de manera continua, uniforme, regular y permanente, con apego a itinerarios, rutas, horarios, frecuencias y terminales, por vehículos idóneos para cada tipo de servicio y bajo parámetros de calidad que reporten el mayor beneficio para los usuarios de la sociedad, acorde a lo previsto por los artículos 73, 74, 75, 77,
78, 79, 88, 89, 90, 91, 96, 98 y 100 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. El orden público y el interés social en el presente asunto se actualiza por la necesidad de que el servicio público de transporte, actividad encomendada originariamente a los ayuntamientos, sea prestado reportando el mayor beneficio a los usuarios. En este orden de ideas, no es procedente que se otorgue la suspensión en contra de un acuerdo municipal que tiene por objeto el mejoramiento del servicio público de transporte, ya que de otorgarse la suspensión sí se afectaría el orden público y el interés social. Máxime que el artículo 106 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato establece que el municipio podrá imponer al servicio las modalidades que dicte el interés público. A continuación se transcribe, omitiré la transcripción o la lectura del artículo 106. Solamente entonces someteré a consideración que se concluye que el ACUO actuó apegado a derecho cuando determinó no otorgar la suspensión solicitada. Señores magistrados, está a su consideración este proyecto. ¿Desean hacer algún comentario sobre el mismo? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto quinto que corresponde al TOCA 220/15 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad o el autorizado del síndico de León, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia dictada el 20 de marzo de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1029/Cuarta Sala/14, mediante el cual se determinó la nulidad para efectos. Como antecedentes, podemos señalar que el viernes 30 de mayo de 2014 se publicó en el periódico oficial del Estado de Guanajuato resolución del Ayuntamiento de León, Guanajuato, que recayó el procedimiento de licitación número 1/2014 para el otorgamiento de la concesión de servicios públicos municipales de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el municipio de León, Guanajuato. Bajo ese panorama, una de las personas jurídicas que no fue favorecida en el procedimiento de licitación demandó la nulidad de la resolución publicada en el periódico oficial del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, en donde se determinó la nulidad del acto impugnado para el efecto de que se emitiera un nuevo fallo dentro del procedimiento de licitación debidamente fundado y motivado. Inconforme con dicho fallo, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación, cuyos agravios a continuación se examinan. El primer agravio, que hace valer el recurrente, donde arguye que el resolutor no hizo una debida fijación de la litis, a criterio de esta ponencia, es infundado. Atentos a lo siguiente. En su escrito inicial, la parte demandante señaló como actos impugnados los siguientes: resolución del Ayuntamiento de León, Guanajuato, que recayó al procedimiento de licitación pública número 01/14 para el otorgamiento de la concesión de los servicios públicos municipales de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el municipio de León, Guanajuato, publicada el 30 de mayo de 2014 en el periódico oficial del Estado de Guanajuato. En su escrito de contestación, la autoridad demandada acepta que la litis versa sobre la resolución señalada por la parte demandante y defiende la legalidad de la misma. Así las cosas, el ACUO actuó apegado a lo previsto por los artículos 298 y 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, cuando en sus sentencias se concretó a analizar la legalidad de la resolución del Ayuntamiento de León, Guanajuato, que recayó al procedimiento de licitación pública número 1/2014 para el otorgamiento de la concesión de los servicios públicos municipales de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el municipio de León. De ahí que sea infundado el primer agravio, donde la parte recurrente manifiesta que la sentencia abandonó la litis planteada. El segundo agravio, que expone la parte recurrente, donde sostiene
que el proceso debe sobreseerse, ya que el procedimiento licitatorio es una cuestión de orden público e interés social, a criterio de esta ponencia, es infundado. El artículo 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establecen que el proceso administrativo debe sobreseerse si el actor se desiste de la demanda, si el demandante fallece y su derecho es intransmisible, si la autoridad ha satisfecho la pretensión del actor, si se celebra convenio entre las partes o si sobreviene alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Esto es, no existe en el artículo 262 en comento y tampoco en el artículo 261 causal alguna de sobreseimiento que implique o que sugiera que por cuestiones de orden público e interés social no debe entrarse al estudio de fondo de un negocio. Más aún, es de orden público e interés social el que los actos y resoluciones que emitan las autoridades administrativas se ajusten a la legalidad y por ello es susceptible que los mismos se analicen por parte de un órgano de control de legalidad, tal y como lo disponen los artículos 1 y 3 del Código que nos rige y 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. En atención a lo narrado, el agravio segundo se estima infundado. El tercer agravio que expone la parte recurrente, donde expone que el interés jurídico del demandante no es el idóneo para demandar la nulidad de la resolución emitida dentro del procedimiento de licitación, es infundado en consideración a lo siguiente. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé, cito textual, solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. Hasta aquí la cita. El artículo que precede establece como presupuesto procesal para demandar la nulidad del acto administrativo contar con interés jurídico. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca, debe existir un acto de autoridad dirigido al particular, amparado por la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado. De los acuerdos y actuaciones que integran el proceso administrativo municipal, el 1029, diagonal cuarta sala, diagonal 2014, se desprende lo siguiente. El ayuntamiento emitió convocatoria de licitación pública 1, diagonal 14, para la obtención de la concesión de los servicios públicos municipales de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el municipio de León, Guanajuato. Una de las empresas que acudió a la convocatoria fue la persona jurídica ahora accionante del proceso administrativo. Que seguidos los pasos del procedimiento de licitación, el Ayuntamiento de León, Guanajuato, emitió resolución que fue publicada el 30 de mayo de 2014 en el periódico oficial del Estado de Guanajuato. En la resolución, a grandes rasgos, se señala que 3 de las personas morales participantes no fueron aceptadas debido a que fueron omisas en algunos de los requerimientos plasmados en la convocatoria pública. En los apartados se cita al resto de los participantes, entre ellos la hoy demandante, y ya no se hace mención de que a alguno de ellos les haya faltado algún requisito. Y acto seguido se menciona que de manera discrecional se otorgan las concesiones a determinada persona moral. De la narración de hechos que precede, se desprende que la parte actora sí goza de interés jurídico para combatir lo resuelto en la resolución que puso fin al procedimiento de licitación, ya que fue participante en la misma, por lo que la resolución fue dirigida a ella. Por lo tanto, goza de un derecho subjetivo consistente en que los actos administrativos que componen el procedimiento han de ajustarse a las bases de la convocatoria y al marco normativo. De lo anterior se colige que la accionante colma los extremos requeridos
por el artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato para combatir el procedimiento de licitación en el que participó, por lo que el agravio que esgrime la parte recurrente cuando sostiene que el demandante carece de interés jurídico es infundado. El cuarto agravio es inoperante por lo siguiente. En la sentencia del magistrado Acuo, a grandes rasgos, se determinó que la resolución que puso fin al procedimiento de licitación era ilegal, debido a que en ella no se plasmaban los fundamentos y motivos que explicaran por qué de entre los participantes que sí colmaban con los requisitos se elegía a 2 de ellos, descartando al resto. Y con base en ello se conminó a la autoridad demandada para que emitiera una nueva resolución donde colmara la deficiencia planteada. No obstante ello, la parte recurrente se duele en diversas partes de su recurso de que la parte actora no debe hacerse acreedora a la concesión porque no es la propuesta idónea conforme a las bases expuestas en la licitación. Este agravio a criterio de esta ponencia es inoperante porque no combate lo expuesto en la sentencia. Esto es, el Acuo no afirmó en momento alguno que el demandante deba ser beneficiado con la concesión, únicamente conminó a la autoridad a que emitiera una resolución debidamente fundada y motivada, y por ello es inoperante el argumento. Así las cosas, se propone confirmar la sentencia dictada por el Acuo. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta resolución? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y en particular con el punto 6º del orden del día, que corresponde al TOCA 297/15 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el promovente en contra del acuerdo dictado el 22 de abril de 2015 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 615, Cuarta Sala, 15, mediante el cual se desechó la demanda. Como antecedentes, podemos señalar que con fecha 21 de abril de 2015, el promovente acudió ante este tribunal y señaló como acto impugnado el siguiente. Es una cita textual. El acto es por orden de tránsito municipal de privarme de mi posesión sobre el bien inmueble, un camión de mi propiedad, sin ningún aviso, emitida por el Departamento de Tránsito Municipal de Silao, Guanajuato, y sin encontrarse reporte alguno en tránsito municipal sobre el mencionado acto de autoridad, sin dar respuesta legal hasta el momento de llevar a cabo el llevarse dicho vehículo del domicilio ubicado en calle El Rosal, esquina con avenida Silao, sin que previamente se haya llevado ningún juicio en que se cumplieran las formalidades legales del procedimiento, sin ningún mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive las causas legales del procedimiento. Hasta aquí la cita. Y señaló como autoridad demandada a Tránsito Municipal de Silao, Guanajuato. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, en donde se desechó la demanda arguyendo que no se acreditaba la existencia del acto impugnado. Inconforme con lo anterior, el promovente interpuso recurso de reclamación exponiendo que no se debió haber desechado su demanda. El agravio que expone el demandante a criterio de esta ponencia es fundado por lo siguiente. Acorde a lo previsto por el artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y al principio general de derecho que dicta donde la ley no distingue, no hay lugar a distinguir, se infiere que el acto administrativo puede ser verbal o escrito, ya que el código de la materia no hace precisión alguna con relación a la forma en la que se pueda materializar el acto administrativo. Como se relató en el considerando tercero de esta resolución, el promovente advierte que acude a este tribunal a demandar la nulidad de la orden verbal que Tránsito Municipal expidió y que derivó en el arrastre y aseguramiento de la unidad vehicular de su propiedad. Es cierto que el promovente no ofreció elementos de convicción por medio de los cuales se acreditara la existencia del acto impugnado, sin pasar por alto que en el capítulo de derechos el promovente aseveró que los concesionarios de las grúas afirmaron que recibieron la orden de retiro del vehículo por parte de Tránsito Municipal. Sin embargo, previo al sobreseimiento del proceso,
El ACUO debió requerir al promovente con la finalidad de que aclarara o corrigiera su escrito inicial y adjuntara los elementos que prescribe el código, acorde a lo previsto o lo prescrito por los artículos 265, 266 y 267 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya que al no hacerlo causó agravio al hoy recurrente. En el orden de ideas precisado, lo procedente es revocar el acuerdo dictado por el ACUO con la finalidad de que se emita un nuevo acuerdo donde requiera al promovente para que aclare o corrija su escrito inicial y adjunte los elementos que haya omitido acorde a lo prescrito por los artículos 265, 266 y 267 del Código que nos rige. Señores magistrados, está a su consideración esta resolución. ¿Desean hacer algún comentario sobre la misma? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, solicito a este Pleno su autorización para discutir de manera conjunta los tocas 313, diagonal 15 y 323, diagonal 15, enlistados en los puntos 7 y 8 del orden del día. Señores magistrados, ¿están ustedes de acuerdo en la discusión conjunta de estos tocas? Si están de acuerdo, levanten la mano, por favor. Ha sido aprobada la solicitud. Entonces, bueno, estos tocas son relativos a recursos de reclamación interpuestos por el autorizado de la Dirección General de la Policía Municipal de León, Guanajuato, parte demandada en contra de las sentencias dictadas el 6 y 14 de abril de 2015 por la magistrada de la tercera sala y por el magistrado de la cuarta sala en los procesos administrativos 1174, diagonal tercera sala, diagonal 14 y 1343, diagonal cuarta sala, diagonal 14, respectivamente, mediante los cuales se determinó la nulidad total de la imposición de la sanción. Como antecedentes de ambos asuntos, podemos señalar que se emitieron boletas de arresto 44020 y 44851 en contra de los accionantes en los procesos de origen. Bajo ese panorama, los afectados demandaron la nulidad de las boletas de arresto ante este tribunal. Los asuntos fueron turnados a la tercera y cuarta sala, respectivamente, quienes determinaron la nulidad de los actos impugnados y se reconoció el derecho solicitado. Inconformes con dichos fallos, la autoridad demandada interpuso recursos de reclamación en contra de ambos procesos, argumentando que sus boletas de arresto están debidamente fundadas y motivadas. El único agravio que hace valer el recurrente en ambos recursos, a criterio de esta ponencia, es infundado, atentos a lo siguiente: por mandato constitucional y legal, todo acto de autoridad, para ser válido, deberá ser emitido por autoridad competente. La competencia de la autoridad dimana del marco legal. Consecuentemente, la autoridad deberá plasmar en el acto de molestia los artículos que establecen y precisen su facultad y atribuciones para la emisión unilateral de su voluntad. De las boletas de arresto, que son los actos impugnados, se desprende que los artículos que fundamentan las boletas de arresto refieren obligaciones y faltas administrativas en las que pueden incurrir los elementos de los cuerpos de seguridad pública municipal, que en ningún momento se plasma precepto legal que dote de facultades a los policías y al director de policía municipal para emitir el acto de molestia. De ahí que el ACUO haya actuado con apego a derecho en ambos casos cuando concluyó que el acto impugnado o actos impugnados conllevaban contravención al artículo 16 de nuestra Constitución, debido a que no se encuentra fundamentada la competencia de la autoridad demandada. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar ambas sentencias. Señores magistrados, están a su consideración las resoluciones del TOCA 313, diagonal 15 y 323, diagonal 15. ¿Desean hacer algún comentario sobre las mismas? No habiendo comentarios, se someten a votación de manera individual. Primeramente, se somete a votación el TOCA 313, diagonal 15, listado con el número 7. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A continuación, se somete a votación el TOCA 323, diagonal 15, enlistado como punto octavo del orden del día. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto en este TOCA, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. A
Continuamos con esta sesión y en particular con el punto 9 del orden del día. Este punto 9 del orden del día corresponde al TOCA 341/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 27 de abril de 2015 por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 1616, segunda sala, 14, por el que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho. Como antecedentes, podemos señalar que el 20 de octubre de 2014 el accionante del proceso administrativo solicitó al director general de transporte que activara su concesión. En respuesta, el director general de transporte del Estado expuso que no podía activarla porque, derivado de la revisión a los archivos, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda que el peticionario sea concesionario. Inconforme con lo anterior, el ciudadano agraviado demandó la nulidad de la respuesta del director general de transporte del Estado ante este órgano de control de legalidad, proceso que fue turnado a la segunda sala de este tribunal. En la segunda sala se determinó la nulidad del acto combatido en el proceso administrativo para el efecto de que la demandada prosiga con los trámites a fin de que la parte actora se le reactive su concesión. Ante ese panorama, el autorizado de la parte demandada presentó recurso de reclamación argumentando lo siguiente. En el primer agravio se argumenta que la demandada expone que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. Este agravio, a criterio de esta ponencia, es inoperante en atención a lo siguiente. En su contestación de la demanda, la autoridad planteó como excepciones lo siguiente, cita textual: al revisar los archivos físicos y magnéticos con los que cuenta esta unidad administrativa, no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esta unidad administrativa del título concesión que refiere tener la parte quejosa, por lo que no acredita contar con el acto administrativo de concesionamiento. Hasta aquí la cita. En su sentencia, con relación a la excepción transcrita en el párrafo que antecede, el acuo determinó lo siguiente, es una cita textual: del análisis de la solicitud de la respuesta emitida, se advierte que el director general de transporte, con el acto que se combate, no emitió contestación completa, ya que la autoridad demandada se limitó a indicar que no encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de otorgamiento de concesión a nombre de la parte solicitante para explotar el servicio público de transporte de personas. Hasta aquí la cita. De la transcripción que antecede se desprende que el magistrado acuo contestó la excepción que la autoridad plasma en su escrito de contestación relativa a que no se encontró en sus archivos el acto de concesionamiento que enuncia la demandante, refiriendo a grandes rasgos que la parte actora acreditó ser concesionaria con la prueba documental pública del título concesión, mismo que obra a foja 14 del proceso de origen, y que en todo caso la omisión de la Dirección General de Transporte de tener actualizado su archivo no debe trascender a la esfera jurídica de la ciudadana, máxime que acreditó con prueba idónea su prerrogativa, es decir, ser concesionaria. De ahí que se estime inoperante el primer agravio que esgrime la autoridad demandada en este recurso, donde repite lo que ya arguyó en su escrito de contestación y que fue debidamente contestado por el acuo, a saber, que no existe en sus archivos constancia del título concesión que enuncia la parte actora. El segundo agravio que plantea la parte demandada es infundado, toda vez que ha quedado acreditado en el proceso de origen que el accionante ya es titular de un título concesión de servicio público de transporte sin ruta fija, razón por la cual no se condenó a la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato a la emisión de un título concesión, facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo, conforme a lo previsto por el artículo 3 del Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, sino que se le condenó a proseguir con los trámites legales a fin de que la accionante explote la concesión gubernativa que detenta, es decir, se trata de una reactivación de la concesión.
En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar la resolución dictada por el ACUO. Señores magistrados, está a su consideración esta resolución. ¿Desean hacer algún comentario sobre la misma? No viendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para continuar con esta sesión y en particular con el punto 10º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez. Gracias. Buenos días, señor presidente, compañero magistrado, señor secretario. El TOCA 94/14 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 560/2013 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la validez total del acto impugnado y se reconocieron diversos derechos. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es importante precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el siguiente acto: la remoción y o destitución injustificada de oficial de seguridad pública, que se le removió o destituyó el día 10 de mayo de 2013 por medio de una resolución emitida por el Consejo de Honor y Justicia de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, la Sala ACUO, en la sentencia que se revisa, decretó la validez del acto impugnado. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones. Del artículo 50 de la Ley de Seguridad Pública se desprende que los servidores del sector de seguridad pública tienen derecho a una indemnización de 3 meses. Además, la tesis invocada por la autoridad recurrente con rubro, y cito textualmente, seguridad pública, la prohibición de reinstalar en su cargo a los miembros de las instituciones policiales prevista por el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución General de la República, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, es aplicable en todos los casos, independientemente de la razón que motivó el cese, cierro la cita. No consigna que no sea procedente la indemnización de 3 meses, sino que señala que no es procedente la reinstalación, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es fundado por las siguientes razones. La prima de antigüedad no está contemplada formalmente en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tampoco en la legislación local se contempla como prestación a la que tienen derecho la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado de Guanajuato, sino que es un beneficio previsto para una determinada categoría de servidores públicos, dentro de la cual no entran los integrantes de los cuerpos de seguridad pública. Resulta aplicable la tesis aislada de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente rubro, y cito textualmente: seguridad pública, la indemnización prevista en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, no comprende el concepto de 12 días por año. Así las cosas, ante lo fundado del agravio segundo hecho valer por la recurrente, lo procedente es modificar la sentencia que se revisa para efecto de excluir del reconocimiento del derecho el pago de la prima de antigüedad. Gracias. Señores magistrados, está a su consideración este TOCA. ¿Desean hacer algún comentario sobre el mismo? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido del mismo, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Gracias, señor presidente. El TOCA 62/15 tiene que ver con el recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1033/14 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos de la resolución impugnada. Previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. Determinada escritura pública fue inscrita en el registro público de la propiedad. Posteriormente, mediante orden judicial emitida por parte del Juzgado Civil de Partido Judicial de Apaseo el Grande, Guanajuato, se ordenó la cancelación de la inscripción de la citada escritura pública. En fecha 11 de marzo de 2014, un tercero requirió de pago a la propietaria del inmueble materia de la escritura pública antes señalada, y no habiendo enterado la cantidad correspondiente, se trabó embargo sobre el bien inmueble consignado en la citada escritura.
En virtud de ello, mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2014, el acreedor solicitó la inscripción del embargo trabado sobre el bien inmueble consignado en la citada escritura pública y mediante boleta de resolución de 13 de marzo de 2014, la Oficina del Registro Público responsable negó la inscripción señalada porque se canceló la inscripción de la escritura pública. En contra de dicha denegación, el acreedor interpuso recurso de inconformidad. A este recurso recayó la resolución del 19 de mayo de 2014, emitida por el Director General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías del Estado de Guanajuato, en la cual se confirmó la denegación de inscripción recurrida. En el proceso administrativo principal, el actor, que es también el acreedor, impugnó la resolución de referencia. Seguido el proceso en todos sus trámites, la Sala Q, en la sentencia que se revisa, decretó la nulidad para efectos de la resolución impugnada, porque en la resolución recaída al recurso de inconformidad no se consideró que la Oficina del Registro Público responsable no se ajustó a los artículos 2512 y 2516 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Esta nulidad fue para el efecto de que la autoridad emitiera otra en la que revocara la denegación de la inscripción y ordenara que el embargo de la parte actora fuera inscrito preventivamente conforme a los artículos citados. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 6 agravios. Los agravios primero y tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, son inoperantes por las siguientes razones. En la sentencia recurrida no se decretó la nulidad en base a la copia simple del oficio dictado en el expediente del Juzgado Civil del Partido Judicial de Apaseo del Grande, Guanajuato, sino que se emitió la nulidad en base a que la autoridad no consideró que la Oficina del Registro Público responsable, como ya se señaló, no se ajustó a los artículos 2512 y 2516 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, razonamiento que no es combatido en los agravios objeto de estudio, por lo cual quedó firme. Los agravios segundo y cuarto, a criterio de este cuerpo colegiado, son inoperantes, ya que en la sentencia recurrida no se decretó que la autoridad revocara alguna inscripción, sino que se determinó que la autoridad debe revocar la denegación del embargo presentado por la parte actora, razonamiento que no es combatido en los agravios objeto de estudio, por lo cual quedó firme. Resulta aplicable para ello la jurisprudencia con rubro agravios inoperantes en el recurso de revisión anteriormente señalada. En el agravio quinto, a criterio de este cuerpo colegiado, se considera que es infundado por las siguientes consideraciones. La pretensión esencial del particular es que se revoque la denegación de su inscripción y por lo tanto el efecto primario de la nulidad decretada en la sentencia recurrida fue que se revocara dicha denegación. Por ello, de ningún modo se puede considerar que en la sentencia recurrida se compele a la autoridad a transgredir el principio de congruencia de sus resoluciones. El argumento del agravio sexto, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones. El efecto de la nulidad es que se registre el embargo, únicamente de manera preventiva, en términos del artículo 2512 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. En todo caso, la nulidad para efectos decretada en la sentencia recurrida no deja sin efecto el derecho del particular que solicitó la cancelación de la escritura pública, que además debió comparecer como tercero al recurso de inconformidad, de impugnar la inscripción preventiva a través de los medios legales correspondientes. El argumento del agravio sexto, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes razones. A través de este argumento no se combate el razonamiento de que la Oficina del Registro Público, como ya se señaló, no se ajustó a lo que señalan los artículos 2512 y 2516 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, por lo cual también quedó firme. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios primero, segundo, tercero, cuarto y sexto e infundado de los agravios quinto y sexto hechos valer por la recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este toca 62/15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con esta resolución, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 12º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Gracias. El toca 86/15 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra de la resolución dictada en el proceso administrativo 1331/13 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se decretó el sobreseimiento por inexistencia del acto impugnado. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la nulidad del procedimiento instaurado en su contra, donde se determinó darlo de baja como oficial de policía, la nulidad de la determinación de darlo de baja en la nómina y de dejarle de pagar el salario. El actor en su demanda
ofreció la prueba de informes de la Tesorería Municipal y del oficial mayor de Jerécuaro, Guanajuato, entre otras autoridades. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la Cuarta Sala, en la resolución que ahora se revisa, sobreseyó el proceso por inexistencia del acto reclamado, ya que las autoridades negaron la emisión de la destitución verbal y con el informe rendido por la Tesorería Municipal y el oficial mayor de Jerécuaro, quedó acreditado que fue el actor quien dejó de asistir a su trabajo. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer 2 agravios, los cuales se consideran, a juicio de este pleno, como infundados por las siguientes razones. La prueba de informes hace prueba plena, no solo en contra de la autoridad, sino también en contra del particular. Ahora bien, es de resaltarse que fue el propio particular el que ofreció las pruebas de informes de la Tesorería Municipal y del oficial mayor de Jerécuaro, Guanajuato, por lo cual no puede verse reducido su valor probatorio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer por el recurrente, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Gracias. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este toque 86, diagonal 15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con esta resolución, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 13º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Gracias, señor presidente. El TOCAS 136, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo de fecha 10 de febrero de 2015 dictado en el proceso administrativo 228, diagonal 15, por el magistrado de la Cuarta Sala, mediante el cual no se admitió la prueba de informes ofrecida por el recurrente. Previo al análisis del agravio hecho valer por el recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, el actor solicitó iniciar el procedimiento administrativo que en derecho procediera, a efecto que fuera determinada la legalidad de su obligación de contribuir al pago de la prestación del servicio público de saneamiento de aguas residuales vertidas al sistema de alcantarillado municipal. La Dirección General de Desarrollo Urbano de León no contestó la petición de referencia y se configuró la negativa ficta. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la negativa ficta y ofreció la prueba de informes. En el acuerdo que se revisa, se negó la admisión de la prueba de informes. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual hizo valer un único agravio, el cual a criterio de este pleno es infundado por las siguientes consideraciones. El artículo 113 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que la prueba de informes es aquella en la cual el actor pide al juzgador que solicita a una autoridad administrativa comunique por escrito sobre hechos que haya conocido, deba conocer o se presuma fundadamente conoce con motivo o durante el desempeño de sus funciones. Sin embargo, en el presente caso, el actor omitió señalar, como se expresó en el acuerdo recurrido, el hecho sobre el cual debe informar la demandada, lo cual implica que la solicitud del actor no se ajustó al artículo 113 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Así las cosas, ante lo infundado del agravio, lo procedente es proponerse confirmar el acuerdo que se revisa. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre este toca 136, diagonal 15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con esta resolución, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 14º, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Gracias, señor presidente. El TOCA 225, diagonal 15, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el representante legal del tercero con derecho incompatible en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1029, diagonal 14, por el magistrado de la Cuarta Sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad para efectos de la resolución impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. El Ayuntamiento de León, Guanajuato, realizó un procedimiento de licitación pública para el otorgamiento de la concesión de los servicios públicos municipales de recolección y traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el municipio de León, Guanajuato. Mediante resolución emitida por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, se determinó que el tercero con derecho incompatible en el proceso de origen era la empresa ganadora de la licitación pública. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la resolución anteriormente referida. Seguido el proceso en todos sus trámites legales, la Sala acuó en la sentencia que se revisa decretó la nulidad para efectos de la resolución impugnada. Inconforme con la determinación que antecede,
El representante legal del tercero en el proceso de origen interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa. Una vez expuesto lo anterior, es de señalarse que es innecesario analizar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida y los argumentos que en su contra formuló la empresa tercero, pues los artículos 308 fracción segunda y 309 primer párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señalan que exclusivamente las autoridades pueden interponer recurso de reclamación en contra de las sentencias emitidas por las salas del tribunal. Dentro de este marco legal, tenemos que resulta evidente que es improcedente el presente recurso, ya que se ejerció en contra de la sentencia de 20 de marzo de 2015 por parte del representante legal del tercero con derecho incompatible, quien no es una autoridad sino un particular. Aunado a lo anterior, es de señalarse que obran dentro de un cuadernillo de amparo del expediente de origen notificaciones de autos emitidos por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en el juicio de amparo directo administrativo, el cual fue promovido por el tercero con derecho incompatible en el proceso de origen en contra de la sentencia en materia del presente recurso, es decir, hay un juicio de amparo promovido por la parte recurrente en contra de la sentencia que se revisa. Así las cosas, este tribunal en pleno, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de la Materia, propone considerar improcedente el presente recurso. Gracias, señores magistrados. ¿Desean hacer algún comentario sobre este TOCA 225/15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 15 del orden del día, nuevamente se concede el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda. Gracias, señor presidente. El TOCA 314 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 387/14 por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se negó el sobreseimiento y se decretó la nulidad total de los actos impugnados. Previo al análisis de los agravios hecho valer por el recurrente, este pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En la sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato, aprobó que se donara a favor de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Moroleón, una fracción de un predio rústico con determinadas medidas. En sesión de 31 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento determinó que resultaba procedente la reversión del inmueble donado. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el acuerdo señalado anteriormente. Seguido el proceso en todos sus trámites, la magistrada de la tercera sala, en el considerando tercero de la sentencia que se revisa, determinó que era improcedente el sobreseimiento por falta de interés jurídico, ya que la propia autoridad le reconoció ese derecho. Asimismo, en el considerando quinto de la sentencia que se revisa, se decretó la nulidad total de los actos impugnados, porque el plazo de la Cruz Roja para que iniciara y terminara el centro de capacitación y adiestramiento y la estación de servicio a la ciudadanía no había empezado a computarse, ya que el acuerdo de ayuntamiento de 25 de septiembre de 2012, por virtud del cual se redujo el área donada, no había sido publicado en el periódico oficial del Estado, lo cual implicaba que la reversión de la donación señalada era infundada. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de las autoridades demandadas interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. El argumento de los agravios primero, segundo y tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En términos del artículo 131 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la confesión no es la prueba idónea para acreditar que el facultado para representar a la Cruz Roja es el director de delegaciones y no la actora en su cargo de presidenta de la Cruz Roja Mexicana Delegación Moroleón. Esto en atención a que la prueba idónea para acreditar las facultades de los funcionarios de la Cruz Roja son los estatutos a que alude la autoridad, los cuales no obran en autos. En este contexto, tenemos que el reconocimiento de la autoridad responsable de la calidad de la actora como representante de la Cruz Roja es suficiente para no sobreseer el proceso por falta de interés jurídico, ya que este reconocimiento implicó que la actora y no el director de delegaciones de la Cruz Roja fuera parte del procedimiento de reversión y como parte del citado procedimiento tiene derecho a impugnar la resolución recaída al mismo. De ahí lo infundado del argumento objeto de estudio. El diverso argumento del agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. El acta de ayuntamiento
de fecha 28 de marzo de 2014, es un acto que puede quedar sin efectos a través del procedimiento previsto en el artículo 208 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, de la nulidad prevista en los artículos 300, fracciones 2 y 3 y 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato y los municipios de Guanajuato, o incluso a través de la excepción prevista en el artículo 147 del Código de Referencia. En este contexto, tenemos que el acta de ayuntamiento de fecha 28 de marzo de 2014 no es irreversible, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El argumento del agravio tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes consideraciones. De acuerdo con el artículo 185, letra A de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y los artículos 8 y 9, fracción 13ª, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado y los municipios de Guanajuato, establecen que conforme al principio de máxima publicidad, la reducción del área donada debe ser publicada en el periódico oficial del Estado, ya que el área que regresa a la propiedad del ayuntamiento constituirá un bien público, que debe ser dado a conocer a los habitantes del municipio, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios hechos valer, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Gracias, magistrados. Señores magistrados, ¿tienen algún comentario sobre este TOCA 314, diagonal 15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté a favor de la resolución, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto del orden del día corresponde el siguiente punto es el 16, pero corresponde a una ponencia de la magistrada, quien por razones de salud no ha podido estar presente el día de hoy, por lo cual se instruye al señor secretario general de acuerdos de este tribunal nos exponga esta resolución y las restantes resoluciones que han sido presentadas por la magistrada a fin de que puedan ser discutidas y votadas por este pleno. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrado presidente. Procedo. En el orden corresponde el TOCA 197, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1483, diagonal 14, en la que se decretó la nulidad total de una boleta de infracción y se reconoció el derecho solicitado. Como concepto de agravio, la parte recurrente sustancialmente alega que, contrario a lo resuelto por la sala, la boleta de infracción impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, porque en ella se plasmó que se detectó al vehículo conducido por el actor destinado al servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, estacionado en un lugar reservado para vehículos que cuentan con autorización para formar sitio, razón por la cual le requirió el permiso que le autorizara la permanencia en el sitio de taxi donde se encontraba y, como no lo mostró, redactó la boleta de infracción impugnada. Es inoperante el planteamiento de la autoridad porque no contravierte el argumento toral en que se sustentó la sala para decretar la nulidad total del acto impugnado. Del considerando quinto de la sentencia recurrida se desprende que la sala decretó la nulidad total de la boleta de infracción impugnada, al considerar que no se encontraba debidamente fundada y motivada, con base en las siguientes consideraciones. No se precisó el cuerpo normativo al cual pertenecen los artículos invocados como fundamento del acto impugnado. Tampoco relató pormenorizadamente los hechos que motivaron la emisión del acto impugnado a partir de las diversas conductas que le atribuyeron al actor. No se infieren las consideraciones fácticas que le sirvieron de base para la autoridad encausada para arribar a la conclusión de que el actor carecía de autorización para formar sitio, aunado a que ni siquiera precisó el alcance de esa expresión y ni expresó las razones por las cuales estimó que dicho permiso resultaba indispensable para tal efecto. El artículo 190 del Reglamento de Transporte de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, que se invocó como fundamento del acto impugnado, hace referencia a la obligación de contar con una autorización cuando se trate de sitios establecidos en las zonas comerciales o privadas, de modo que resulta plenamente delimitada las zonas establecidas para tal fin, a fin de que los concesionarios tengan certeza de los espacios que requieren de una autorización para hacer sitio. Sin embargo, del acto impugnado no se advierte la existencia de algún señalamiento oficial que delimite la zona en la que el actor, según el inspector, formó sitio. Tampoco se expresaron las circunstancias y razones especiales que permitieron al inspector concluir que el actor hizo caso omiso
a sus indicaciones de alto ni que lo agredió verbalmente. El informe al que se hizo mención en el documento donde consta el acto impugnado no puede considerarse como parte de la fundamentación y motivación del acto, en virtud de que no existe constancia de que haya sido notificado al actor. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó en su expresión de agravios a manifestar genéricamente que sí fundó y motivó la boleta de infracción y a reiterar lo que expresó en su escrito de contestación. De ahí que sus disentimientos resultan inoperantes. Por lo tanto, señores magistrados, a referencia de la tercera sala, como resultado de la ineficiencia de los argumentos vertidos, se propone confirmar la sentencia recurrida. Gracias, señor secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre esta ponencia relativa al TOCA 197/15? No habiendo comentarios, se somete a votación. ¿Están ustedes de acuerdo con esta resolución? De ser así, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario general, de nueva cuenta le solicito nos exponga la resolución marcada como punto 17º y que corresponde al TOCA 200/15. Gracias, magistrado. Procedo. En cuanto al TOCA 200/15 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1411/14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, se reconoció el derecho solicitado y se impuso condena a la parte demandada. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, se precisa que en la resolución controvertida en la causa primigenia se determinó suspender al actor los derechos derivados de su licencia de conducir por un periodo de 180 días. En el escrito respectivo, la parte recurrente sostiene que la sala no realizó una interpretación en sentido favorable al actor, sino que en realidad desaplicó el tercer párrafo del artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, sin seguir los pasos previstos en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro, cito textual, pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Cierro la cita. Al considerar que la sanción ahí prevista es contra el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no establece parámetro a partir del cual la autoridad puede establecer el periodo durante el cual quedarán suspendidos los derechos derivados de la licencia de conducir. Refiere que en realidad lo que la sala hizo fue contraponer el artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato con el artículo 22 de la Constitución Federal. Afirma que no todo ejercicio de control de constitucionalidad de los derechos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales conlleva necesariamente a la desaplicación de la norma jurídica que se analice, pues todas normas jurídicas gozan de presunción de constitucionalidad hasta que se realice una interpretación en sentido amplio o en sentido estricto. Dice que una interpretación en sentido amplio, como lo que supuestamente realizó la sala, no conduce a concluir que el precepto en cuestión es inconstitucional. El planteamiento por la parte recurrente es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber, que la sala desaplicó el artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato. Contrariamente a lo planteado por la recurrente, del análisis a la sentencia recurrida, se advierte que aun cuando la sala dijo haber realizado una interpretación conforme, lo que en realidad hizo fue analizar la legalidad de la resolución impugnada a la luz de la jurisprudencia, como se verá a continuación. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la segunda sala primeramente refirió que el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe las multas excesivas y establece que las sanciones deben ser proporcionadas a fin de evitar excesos autoritarios. Señaló que el citado precepto constitucional impone al legislador ordinario el deber de establecer en las normas jurídicas parámetros tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pudiera inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, ello a fin de que la autoridad competente imponga la sanción que en el caso particular corresponda. Destacó que en la tesis de jurisprudencia de rubros multa excesiva, concepto de y multas, no tienen el carácter de fijas las establecidas en preceptos que prevén una sanción mínima y una máxima,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la multa excesiva es aquella que es desproporcionada en relación a las características personales del infractor y la gravedad del ilícito, y por ende contrario al texto constitucional. De esta manera, la Sala concluyó que por analogía, la suspensión de la licencia de conducir por 180 días prevista en el artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, impuesta al actor en la resolución impugnada, constituye una sanción fija y por ende contraria al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no establece un parámetro del cual la autoridad pueda fijar el periodo durante el cual quedarán suspendidos los derechos derivados de dicha autorización, ni existe otra norma jurídica que establezca dicho parámetro, y en consecuencia decretó la nulidad de la resolución controvertida en el proceso de origen. Así pues, en la sentencia recurrida, la Sala determinó que la resolución impugnada resultaba ilegal, porque las normas jurídicas en que se fundó resultan contrarias al orden constitucional, así declaradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias aludidas. Empero, no desaplicó el artículo 137 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato, como erróneamente lo planteó la autoridad recurrente. Por otro lado, en el apartado segundo de su expresión de agravios, la autoridad recurrente alega que la Sala no debió analizar los conceptos de impugnación planteados por el actor, ya que en ellos propuso temas relacionados con la constitucionalidad de leyes, respecto de los cuales la Sala no puede pronunciarse. Es infundado el argumento de la recurrente porque la anulación de un acto en aplicación de una jurisprudencia puede declare la inconstitucionalidad de la ley que lo funda, no significa el pronunciamiento del Tribunal Jurisprudencial aplicador de la jurisprudencia sobre la constitucionalidad de la ley, sino exclusivamente el análisis de legalidad consistente en que dicho acto transgrede el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al encontrarse fundado en una ley que ha sido determinada contraria a la Carta Magna. Conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, reglamentar los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, de la misma manera en que constriñe a los tribunales colegiados de circuito. Es decir, en uno y en otro caso, la obligatoriedad es la misma para ambos órganos jurisdiccionales. Luego, dado que no existe diferenciación en cuanto a la aplicación de la jurisprudencia que declare la constitucionalidad de una ley entre los tribunales de amparo y los demás tribunales que ejercen funciones jurisdiccionales especializadas, deben de entenderse que tanto unos como otros están obligados a observar a los casos concretos sometidos a su jurisdicción y cuando ello resulte procedente, el principio de supremacía de la Carta Magna previsto en el 133 de ese ordenamiento máximo, lo que conduce a la necesidad de nulificar o dejar sin efectos los actos que se funden en leyes declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales para hacer valer esa ley fundamental. Precisamente por ello, el ejercicio de la Sala en el caso en concreto se ha circunscrito a cumplir con la obligación que impone el citado artículo 217, aplicando una jurisprudencia sobre inconstitucionalidad pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin realizar pronunciamiento alguno respecto al tema jurídico sobre el que la jurisprudencia versa, pues solo se ha determinado que los actos impugnados fueron ilegales, puesto que la norma en que se fundaron fue considerada violatoria de la Constitución por el órgano terminal competente para ello. Por lo tanto, ante la ineficacia de los agravios hechos valer, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida a criterio de este Pleno. Gracias, señores magistrados. ¿Desean hacer algún comentario sobre este TOCA 200/15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con la resolución, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, le solicito nos exponga la resolución del TOCA 234/15, listada como número 19 del orden del día. Omitimos la discusión del punto 18 del orden del día, toda vez que esta ponencia fue retirada por la magistrada Ariadna Enríquez Vanderka. Gracias, magistrado presidente. Procedo. Con relación al TOCA 234/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la Cuarta Sala, dentro del proceso administrativo 810/14, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, en la que se determinó la responsabilidad administrativa de la parte actora, se reconoció el derecho solicitado y se impuso condena a la parte demandada.
La autoridad recurrente sostiene que la sentencia es incongruente, porque en una parte refirió que la autoridad no concatenó las conductas atribuidas al actor con las normas jurídicas supuestamente infringidas, específicamente los artículos 11 y 12 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Pero, en otra parte señaló que una de las conductas imputadas al actor sí se vinculó con la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios. Dice que si una de las conductas sí se fundó y motivó debidamente, entonces debe decretarse la nulidad parcial de la resolución impugnada. El planteamiento de la parte inconforme es infundado. Del análisis al considerando cuarto de la sentencia recurrida se advierte que la Sala consideró que la resolución impugnada no se encontraba debidamente fundada y motivada por dos razones fundamentales. La primera razón estribó en que la autoridad demandada solo refirió generalmente que las conductas reprochadas al actor, 4 en total, infringían lo dispuesto en los artículos 11, fracciones 1, 4 y 8, y 12, fracción primera de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, sin encuadrar cada conducta en alguna de las porciones normativas invocadas en la resolución. Además, dijo la Sala respecto a la conducta consistente en, y cito textual, fue omiso en acatar la obligación que tenía propia al puesto que desempeñaba, consistente en que como director de área tenía la obligación de dar seguimiento a los contratos que solicitaba, y cierro la cita. La autoridad señaló que implicaba la falta de probidad del actor, lo que resultaba contradictorio con lo establecido al inicio de la resolución impugnada, en el sentido de que la falta de probidad derivaba de la conducta consistente en, y vuelvo a citar, abstenerse de supervisar, inspeccionar y evaluar el estado de las exhibiciones en las salas que estaban bajo su responsabilidad. Cierro la cita. Así pues, aun cuando pudiera considerarse que la autoridad demandada encuadró una de las 4 conductas atribuidas al actor en la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo cierto es que tal señalamiento resultó contrario a lo plasmado en la misma resolución impugnada, irregularidad que evidentemente se traduce en una indebida fundamentación y motivación de dicha resolución que amerita su nulidad total, como lo decretó la Sala. En tales circunstancias, evidente resulta que la sentencia recurrida no es incongruente con lo que hace valer la autoridad recurrente, de lo infundado del agravio al respecto esgrimido. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios esgrimidos, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la cuarta Sala. Señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 234, diagonal 15. ¿Desean hacer algún comentario sobre la misma? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté a favor de esta resolución, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, de nueva cuenta le solicito nos exponga la resolución del TOCA 235, diagonal 15, que ha sido listada como número 20 del orden del día. Gracias, magistrado presidente. Procedo. En cuanto al TOCA 235, diagonal 15, relativo al recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta Sala en el proceso administrativo 1209-14, en la que se decretó una nulidad total de la resolución impugnada, en la que se impuso a la actora una sanción económica. En los apartados primero y segundo de su expresión de agravios, la recurrente sostiene respectivamente que la sentencia recurrida fue emitida por una autoridad incompetente, ya que la persona que la suscribió lo hizo con el carácter de magistrado supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, y conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal. Los magistrados supernumerarios desempeñarán el despacho de los asuntos de la Sala, no de la totalidad del tribunal, como se plasmó en la sentencia cuestionada, y aun cuando resultara competente, lo cierto era que no invocó la norma jurídica que lo faculta para emitir la sentencia recurrida. El planteamiento de la autoridad recurrente es infundado. La garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar un acto de molestia, cuyo propósito es que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si estos no fueron correctos o bien si no fueron acordes con la motivación citada. Es decir, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. Ciertamente no existen excepciones al cumplimiento de dicho deber. Esto es, se trata de un principio general que tiene aplicación en materia civil, penal, administrativa y laboral.
abarcando tanto a los actos administrativos como a los jurisdiccionales. Empero, como un acto jurisdiccional es de naturaleza diversa a uno administrativo, el cumplimiento de la garantía de legalidad se verifica de manera distinta. Así es, la fundamentación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, lo cual no requiere necesariamente de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, habida cuenta que las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resolver si se ha probado la acción, si ésta no existe, o bien si se ha demostrado las excepciones. Por tanto, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, como en el caso particular sucede, la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador consideró para resolver el debate, lo cual no requiere necesariamente la cita del precepto, pues dentro del examen exhaustivo de la litis se dan razonamientos que involucran propiamente aquellas disposiciones en que se funda la resolución, es decir, se expresa la aplicación de la norma aún sin citarla. Así, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a citar los preceptos con los que se cumple esa exigencia constitucional, excepcionalmente si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse. De ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación sin necesidad de invocar de manera expresa los preceptos que las fundan, aun cuando en la resolución se observa con claridad el artículo en que se basa. En el caso se tiene que en el último párrafo de la sentencia recurrida se lee, y cito textual, así lo proveyó y firma el licenciado Alejandro Santiago Rivera, magistrado supernumerario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, convocado en sesión ordinaria de pleno número 36, de fecha 1 de octubre de 2014, quien actúa asistido legalmente con secretaria y licenciada Judith Barrera Robledo, quien da fe. Cierro la cita textual. La transcripción anterior pone de manifiesto que, de manera implícita, se observaron los supuestos normativos contenidos en los artículos 10 y 16, fracción quinta, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Luego, si bien la Sala omitió citar expresamente esos preceptos, esa falta de formalidad debe dispensarse, porque los razonamientos externados permiten observar con claridad los artículos que permiten que un magistrado supernumerario, convocado por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dicte una sentencia definitiva. En el apartado tercero de su expresión de agravios, la autoridad recurrente alega que en la sentencia no se indicaron los medios de defensa que procedían, la autoridad ante la cual debían interponerse ni los plazos para su interposición, como indica el artículo 138, fracción quinta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Tal planteamiento es infundado, ya que por disposición expresa del propio artículo 138 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, los requisitos de validez ahí previstos resultan aplicables a los actos administrativos y, por ende, los actos jurisdiccionales como la sentencia recurrida están excluidos de tales exigencias. Consecuentemente, la omisión de mencionar en la sentencia recurrida el medio de defensa procedente, el plazo para su interposición y la autoridad que va a conocer del mismo no constituye una razón para su revocación. Por último, en el apartado cuarto de su expresión de agravios, la autoridad expone que, contrario a lo resuelto por la Sala, en las actas de inspección que antecedieron al dictado de la resolución impugnada se hizo del conocimiento del actor a las circunstancias particulares advertidas al momento de tomar los registros de lecturas de ruido. Incluso en la demanda hizo referencia a tales actas. Además, en la resolución impugnada se narraron de forma pormenorizada las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y se explicó el por qué se actualizó la hipótesis normativa. También es infundado el anterior argumento de la autoridad recurrente. Del análisis de la resolución impugnada se desprende que la falta atribuida a la actora consistió en que el ruido generado por la operación de su establecimiento rebasa los límites permisibles que establece la norma oficial mexicana NOM-081-Semarnat-1994 en su punto 5.4, a saber, de las 6 a las 22 horas 68 decibeles,
y de las 22 a las 6 horas 65 decibeles. Sin embargo, esa limitada expresión no cumple con la debida motivación del acto administrativo, pues para ello la autoridad debió razonar el por qué concluyó que el ruido generado por la operación del establecimiento de la actora rebasaba los límites permisibles que establece la citada norma oficial y no establecerlo de forma dogmática como sucedió. Incluso, el hecho de que la actora se haya ostentado sabedora del contenido de las actas de inspección no relevaba a la autoridad de exponer en la resolución impugnada las circunstancias particulares en que se apoyó para determinar la existencia de la conducta que le reprochó, tales como la forma en que efectuaron las mediciones, el instrumento empleado, los lugares en que se realizaron las mediciones, así como el servidor público que las efectuó. Ello en virtud de que, como ya se explicó, para que se cumpla con el requisito de la debida fundamentación y motivación, debe existir adecuación entre los motivos aducidos en el acto administrativo y las normas aplicadas, lo que implícitamente obligaba a la autoridad recurrente a exponer detalladamente cada uno de los elementos fácticos y jurídicos que tomó en consideración. Así pues, como en la resolución impugnada no se explicó el por qué la conducta de la actora transgredió la norma oficial mexicana NOM 081 Semarnat 1994, entonces la resolución impugnada no cumple con el requisito de debida motivación, como acertadamente resolvió la cuarta sala. De ahí lo infundado del agravio planteado por la autoridad. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 235, diagonal 15. ¿Desean hacer algún comentario sobre la misma? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con esta resolución, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, nuevamente le solicitamos nos exponga la resolución del TOCA 326, diagonal 15, que ha sido enlistada como número 21 de esta orden del día. Procedo, magistrado. Este recurso fue interpuesto en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala, el proceso administrativo 1225, diagonal 14, en el que se decretó la nulidad total de los actos impugnados consistentes en una boleta de arresto y su calificación, y además se reconoció el derecho solicitado. El recurrente alega que, contrario a lo determinado por la sala, la boleta de arresto impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, de conformidad con lo previsto en los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal. Sin embargo, es incorrecta la premisa planteada, ya que no es verdad que la boleta se haya fundado en los numerales invocados por el recurrente, pues contrario a lo sostenido, en tal acto únicamente se invocaron los artículos 46, fracción 17 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracción 11 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal. Por otro lado, la recurrente señala que, de acuerdo a los artículos 78 y 79 del citado Reglamento Municipal, el titular de la corporación es la autoridad competente para calificar la sanción que se impuso al actor, y no oficial diverso, que la sala interpretó incorrectamente los preceptos invocados en la sentencia y que la sentencia no es congruente con lo previsto en el reglamento antes mencionado. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque no concretan algún razonamiento capaz de ser analizado, pues consisten en meras afirmaciones sin sustento. Por lo tanto, lo procedente ante la ineficacia de los agravios opuestos es confirmar la sentencia venida a recurso. Gracias, señores magistrados. Está a su consideración el TOCA 326, diagonal 15. ¿Desean hacer algún comentario sobre el mismo? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con la resolución propuesta, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con esta sesión y toca el turno al desahogo del punto 22º del orden del día, para lo cual se concede el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera. Muchas gracias, presidente. Someto a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 125, diagonal 2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la parte actora en contra de la sentencia del 30 de enero de 2015, dictada por el magistrado de la primera sala de este tribunal, dentro del proceso administrativo 448 del 2014 y sus acumulados
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 y 460, todos del 2014. Los actores promovieron proceso administrativo en contra de la resolución negativa ficta recaída a la solicitud que presentaron al Ayuntamiento de Doctor Mora el 7 de febrero de 2014 en calidad de habitantes de la comunidad La Redonda, a fin de que fuera restablecida la placa metálica con el nombre de esa comunidad. Seguido el proceso en todos sus trámites, el 30 de enero de 2015, la primera sala dictó sentencia en la que decretó la nulidad de la resolución negativa ficta que recayó a la petición formulada por la parte actora al Ayuntamiento de Doctor Mora y el sobreseimiento respecto de la resolución negativa expresa vertida en la contestación de demanda. En los dos agravios formulados por la autorizada de la parte actora, argumenta lo siguiente: que la actora sí tiene interés jurídico para controvertir la resolución negativa expresa y que la sala no debió decretar el sobreseimiento respecto a dicho acto, que la CUO violó en perjuicio de la parte actora el principio de congruencia, pues por una parte declaró la nulidad de la negativa ficta, pero por la otra omitió examinar el fondo del asunto al decretar el sobreseimiento respecto de la negativa expresa, cuando lo natural era pronunciarse respecto de la segunda y no sobreseer. Y, por último, que el acto impugnado en el proceso de origen consistió en una resolución negativa ficta que adquirió el carácter de expresa cuando la autoridad contestó la demanda, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, tenía derecho a ampliar su demanda para razonar contra los fundamentos y motivos expresados en la contestación, de donde deriva el interés jurídico para instar el proceso contra la resolución negativa expresa. Las anteriores disertaciones se estiman infundadas porque la recurrente incurre en un error de apreciación cuando sostiene que por haber elevado una petición a la autoridad sin haber obtenido respuesta, configurándose una resolución negativa ficta y posteriormente actualizarse una negativa expresa al contestarse la demanda, es imposible sobreseer en el proceso administrativo por falta de interés jurídico. Se afirma lo anterior porque si bien es cierto que cuando la administración pública no da respuesta a la solicitud de un gobernado en el plazo legal, ello legitima al particular para interponer su demanda ante este tribunal por negativa ficta. No menos verdad es que dicha figura jurídica no es constitutiva de derechos, ni puede pasar por encima del orden público que es fundamento de las causas de improcedencia, pues sus efectos son procesales y tienen como finalidad la apertura del proceso administrativo, por lo cual es perfectamente posible sobreseer en un proceso que tuvo como origen una negativa ficta. Por su naturaleza, la negativa ficta no constituye derechos sustantivos ni es una excepción a los presupuestos procesales del juicio contencioso. Por ello, si el promovente, aun y cuando esté legitimado para promover el proceso, carece de interés jurídico, no puede tenerse por subsanado este requisito, pues de lo contrario se pasaría por alto el orden público que está inmerso en dichos presupuestos procesales y se convertiría a los procesos promovidos contra negativas fictas en un atajo para que, burlando todos los obstáculos procesales, se obtengan resoluciones favorables, aun a pesar de que los mismos sean manifiestamente improcedentes. En ese orden de ideas, la circunstancia de que en la especie los actores se encontraran legitimados para promover el proceso administrativo en contra de la negativa ficta que recayó a sus respectivas peticiones y este tribunal haya admitido sus demandas, no implica que se hubiese tenido por reconocido el interés jurídico para todos los efectos legales del proceso, por el simple motivo de haber intentado la acción administrativa, pues ello no releva al juzgador para analizar su cumplimiento al dictar la sentencia previo al estudio de la cuestión de fondo de la litis. Por tanto, si como bien lo determinó el ACUO, en los procesos administrativos debe estar fehacientemente acreditado que el acto administrativo impugnado
vulnera en perjuicio del actor un derecho subjetivo protegido por una norma jurídica, esto es, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en alguno de sus derechos de manera directa, entonces los promoventes debieron acreditar que con la negativa expresada por la autoridad se les afecta su esfera jurídica, lo cual no aconteció, pues con ello no se está modificando o extinguiendo una situación jurídica subjetiva, esto es, un derecho subjetivo que tengan a su favor los demandantes, ya que en todo caso se trata de una afectación de un interés de carácter legítimo y no jurídico, pues no se surten las características que distinguen a este último. En virtud de lo anterior, se encuentra pegada a derecho la determinación del magistrado resolutor de sobreseer en el proceso administrativo principal por falta de interés jurídico de la parte actora, sin que sea óbice a lo expuesto que la recurrente en su escrito del recurso de reclamación haya apoyado su alegación en la tesis de jurisprudencia 165/2006, sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro negativa ficta. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no puede apoyarse en causas de improcedencia para resolverla, pues la recurrente interpreta incorrectamente la cuestión relativa a que el tribunal no puede apoyarse en situaciones de improcedencia para resolver. Se afirma lo anterior en virtud de que, según se desprende de la jurisprudencia invocada, el tribunal, al momento de emitir su sentencia tratándose de una negativa ficta, no puede resolver basándose en cuestiones de improcedencia, sino que debe analizar los argumentos de fondo. Sin embargo, tal situación no conlleva que el juzgador no pueda hacer valer cuestiones procesales en tratándose de la tramitación o desahogo de la instancia del proceso administrativo. O sea, que lo que no puede hacer el tribunal es basarse en argumentos de la autoridad referentes a cuestiones de improcedencia de la petición, pero no a cuestiones procesales dentro del juicio de nulidad. De ahí que nada impida que el juzgador pueda resolver basándose en cuestiones de improcedencia del proceso administrativo, como sería la falta de interés jurídico de los promoventes, tal como aconteció en la especie. Tampoco es obstáculo a la conclusión a la que se ha arribado lo aducido por la recurrente en la parte final del agravio segundo, en el sentido de que en el caso concreto sí se surte el interés jurídico de los demandantes en virtud de que el cambio en el nombre de la comunidad constituye una variación de su domicilio, por lo que al determinar el acuo que los actores solo tienen un interés legítimo, les causa agravio, además de que tampoco valoró la sentencia dictada dentro del proceso número 347/2012, ofrecida como prueba por parte de los impetrantes. No le asiste razón a la recurrente, pues como bien quedó determinado en la sentencia recurrida, las personas que comparecieron como terceros con un derecho incompatible al de los actores, apuntaron que aún residiendo en la misma zona que ellos, no se encuentran inconformes con la creación de la comunidad San Vicente y que la pretensión de los demandantes afectaría además al resto de la población, quienes han podido llevar a cabo numerosos trámites desde el 2010 ostentándose como habitantes de dicha comunidad, motivo por el que concluyó el acuo que en realidad los demandantes se refieren a la titularidad de un interés grupal, el cual, debido a los rasgos de afectación, se refiere a un interés legítimo respecto al cual este órgano jurisdiccional no puede pronunciarse. En relación a que el acuo tampoco valoró la sentencia dictada en el proceso 347/2012, cabe aclarar que tal situación ningún perjuicio le depara a los actores, pues al haberse decretado el sobreseimiento era innecesario abocarse al análisis de las probanzas aportadas por las partes relacionadas con el fondo del negocio. Consecuentemente, ante lo infundado de los agravios hechos valer por la recurrente, esta ponencia propone al Pleno confirmar la sentencia en materia de la reclamación. Gracias, magistrados. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 125/15? No habiendo comentarios, se somete a votación. Si están ustedes de acuerdo con el sentido de esta resolución, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señores magistrados, quiero comentarles que la magistrada Ariadne Enríquez Van der Kamp dejó a disposición de esta presidencia su opinión con un voto particular sobre esta resolución, el cual solicitaré se pueda agregar a la versión final de la resolución para que quede constancia de su opinión sobre este caso.
Continuamos con esta sesión y en particular con el punto 23º, para lo cual se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera. Gracias, presidente. Pongo a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 184/2015, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Policía Segundo adscrito a la Delegación Oriente de la Dirección General de Policía Municipal y del Director General de Policía Municipal, ambos de León, Guanajuato, autorías demandadas en contra de la sentencia del 27 de febrero de 2015 emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 1348/2014. En dicho proceso, el actor impugnó la imposición de una sanción consistente en el levantamiento de la boleta de arresto motivada por supuestamente faltar a servicio extraordinario el día 17 de junio de 2014 sin motivo ni causa justificada y la calificación de 12 horas de arresto que se le impuso. Seguido el proceso, en todos los trámites, el magistrado de la segunda sala declaró la nulidad de los actos impugnados porque las autoridades demandadas no fundamentaron sus respectivas competencias. En el recurso de reclamación se hizo valer un único agravio, el cual se estima infundado, porque contrario a lo que deduce el recurrente, de los artículos 78, 79, 80, 80 bis y 81 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, se desprende que la medida disciplinaria de arresto solo podrá imponerle el titular de la corporación al personal que incurra en infracciones a los deberes, obligaciones y prohibiciones que señala el citado reglamento, e implica dos momentos: la elaboración de la boleta de arresto y la calificación de la misma, es decir, la imposición de la sanción como tal. En este sentido, si quien elaboró la boleta de arresto fue el oficial de primera adscrito a la delegación poniente, entonces ciertamente resulta ilegal, aun cuando quien haya calificado haya sido el director general de Policía Municipal, ya que se insiste la única autoridad competente tanto para la elaboración de la boleta de arresto y su calificación, entendidas ambas como medida disciplinaria, es el titular de la corporación y no un conjunto de autoridades como en la especie ocurrió. Se afirma lo anterior, dado que si la voluntad del creador de la norma hubiese sido que una autoridad elaborara la boleta y otra la calificara, así lo hubiese establecido. Sin embargo, fue puntual al señalar en el artículo 78 del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León que únicamente quien puede imponer las medidas disciplinarias ahí señaladas es el titular de la corporación. Así las cosas, ante lo infundado del único agravio hecho valer por el recurrente, la consulta propone confirmar la sentencia que ahora se revisa. Señores magistrados, está a su consideración el TOCA 184/15. ¿Desean hacer algún comentario sobre el mismo? No habiendo comentarios, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con la resolución, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Con el fin de desahogar el punto 24 del orden del día, se solicita al señor secretario general de cuenta con los asuntos generales. Procedo, magistrado presidente. En esta ocasión hago del conocimiento del Pleno que solamente se cuenta con un asunto general y se trata de una copia, una solicitud girada, la copia de una solicitud girada al presidente municipal de Guanajuato, el ingeniero Luis Gutiérrez Márquez, por parte de la arquitecta Gabriela Guerrero Franco, mediante el cual expresa varias inconformidades propias, como la de sus vecinos, sobre la calle Paseo de la Presa y callejones aledaños con las obras de ampliación del Hotel María Cristina. Nada más, magistrado presidente. Gracias, señores integrantes del Pleno. Han sido ustedes informados de este asunto general y una vez que han sido agotados los puntos del orden del día, se declara clausurada esta sesión, siendo las 12:40. Gracias.